eh, las personas mencionan una y otra como que es lo mismo, o sencillamente lo utilizan para los judíos, mencionando la mezquita, cuando una mezquita tiene que ver con musulmanes, con árabes en sentido general. Obviamente no todo árabe es un musulmán, porque para tú ser musulmán tienes que profesar la religión musulmana. No todos los árabes son musulmanes. Como no todos los judíos, en sentido general, pertenecen a la religión del judaísmo, que es la religión de los judíos. No todos judíos. Hay judíos católicos, hay judíos adventistas, hay judíos cristianos de la Iglesia de Cristo, deben quedar todavía, claro que sí. Antes existía en Tel Aviv, en Jerusalén, existía una congregación de unos cientos y algo de miembros de la Iglesia de Cristo. Digo existía porque no lo sé si todavía sigue en pie, debe seguir, pero cuando supe de ella hace mucho tiempo ya. Entonces, una sinagoga es un vocablo, obviamente, que viene del griego, viene anteriormente de un vocablo hebreo, pero a su vez pasó a un vocablo griego que hace alusión o se traduce como congregarse. Entonces, cuando hablamos de una sinagoga, estamos hablando de una congregación, de una concurrencia de personas, de una asamblea. Y este vocablo llegó a nuestro idioma a través, como le he dicho, del hebreo al griego, y del griego al latín, y del latín al español o al castellano, que es lo que nosotros hablamos. Pero esa palabra es interesante cuando uno la toma desde el griego directamente, porque es una palabra compuesta. La primera parte de esa palabra habla de sin, S-Y, sin, que significa o que es sinónimo de junto. Y la otra palabra que lo completa, en griego estoy hablando, es agein o again, con G de gato. A, G de gato, E-I-N, again o agein, que significa conducir. Y si uno trata de traducir esa palabra griega hacia nuestro idioma, entonces lo que dice es más o menos así, dice conducirse junto, manejarse junto. O mientras estamos juntos, o mientras estaban juntos los judíos en ese lugar llamado la sinagoga, a lo que hace referencia es a eso, a que debían conducirse juntos, que debían tratarse juntos, debían manejarse juntos. Y es una palabra muy interesante, porque lo cierto es que cada vez que hay grupo de personas, hay asamblea, hay reunión, sea de cualquier tipo, ¿no? De un cumpleaños, de una fiesta política, religiosa, de cualquier tipo, lo cierto es que hay que saberse manejar juntos. Hay que saberse conducir juntos. Porque si eso no sucede, entonces se dan los choques. Y los choques no son necesariamente negativos. Hay muchos choques que traen muchas cosas positivas. Pero lo cierto es que cuando hay choque hay dolor. Y cuando hay choque hay heridas. Hay choques que no llevan a ninguna herida, a ningún dolor. Pero hay otros choques que llevan a la herida, al dolor, al internamiento, a la muerte, a la separación, a cosas totalmente desastrosas. Entonces, hay que manejarse juntos. La sinagoga es el espacio en el que se reúnen las personas de la religión judía. No que se reunían, sino que todavía se reúnen. Si usted me preguntara, ¿en República Dominicana hay sinagoga? Claro que hay sinagoga. Porque hay judíos. Porque aquí viven muchos judíos. Y donde quiera que hay judíos, hay sinagoga. Porque es el lugar donde ellos se reúnen para adorar, para tener su culto, para estudiar la Torá, que es la ley, ¿no? Cuando hablo de la Torá, estoy hablando de la ley de Moisés, de la ley judía, de esos primeros 5 libros de la Biblia,
que van desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que es llamado el Pentateuco. Penta, que en griego significa 5, y son 5 libros, Pentateuco. Entonces, esa es la Torá o la ley. Yo tengo la oportunidad aquí de tener una Torá, y bueno, lo tengo en 3 tomos porque son muy abundantes. Y está en hebreo de un lado, todas esas figuritas, todas esas, ¿verdad? Todos esos, todas esas casitas, como se escribe el hebreo, y del otro lado tiene español. Y me permite ver literalmente cómo en la Torá el vocablo que se utiliza en hebreo significa una cosa o la otra. Y obviamente también se lee de derecha a izquierda, diferente a como se lee en nuestros libros, que se leen de izquierda a derecha. Bueno, la razón por la que esos libros y los manuscritos se escribían de derecha a izquierda, no sé si me están entendiendo, es precisamente porque cuando tú escribes con plumas, con tinta, de esa tinta así bien húmeda que hay que esperar que se seque, y tú escribes de izquierda a derecha, entonces tú vas borrando lo que vas escribiendo con la palma de la mano, porque regularmente uno apoya la palma de la mano, esta parte, uno la apoya en el material, en el papel, en el papiro, en lo que fuere, en el pergamino o en la vitela. Una vitela era un material de animal, y en diferentes materiales se escribía y conformaba lo que era un papiro, pero también el papiro era un material. Y obviamente, pues esa era la razón por qué se escribía de derecha a izquierda. La palabra, obviamente, Torah, a eso que hace alusión a los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, los judíos que profesan el judaísmo, la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o Pentateuco, se reúnen además a estudiar la ley, a estudiar la Torah. Cada día que lo hacen regularmente, un judío se reúne en sábado. Puede que se reúna otro día para hacer esas cosas, pero el sábado es sagrado, como ustedes sabrán. No es solamente el adventista que guarda el sábado, que guarda el día de reposo, sino que los judíos todavía siguen guardando. También alude esta palabra a la congregación de los judíos. Es un lugar de encuentro para los judíos. Y regularmente es ubicado, presten atención, es ubicada la sinagoga, donde quiera que está todavía el día de hoy, está ubicado mirando hacia Israel, con la cara hacia Israel y al templo, en esa dirección, mirando a Jerusalén, a la ciudad de Dios, al templo, a lo que era la gloria de Dios, o a lo que es para ellos la gloria de Dios, el templo, donde se manifestaba la presencia misma de Dios de tiempo en tiempo. Obviamente, el templo de Israel, el original, o por lo menos el último que edificaron, ya lo que queda es una pared, ya lo que queda es ruina, que es lo que se llama hoy día el muro de los lamentos, que obviamente el emperador romano lo destruyó y quiso dejar, él pudo haberlo destruido por completo, pero él quiso dejar una pared, quiso dejar algo para que recordaran lo que él le hizo, la ruina que él les llevó, para que recordaran y tuvieran vergüenza. Pero el judío ha dejado ese muro ahí como recuerdo, porque era algo importantísimo para ellos. Ese lugar de reunión, así como son las sinagogas para ellos, son sumamente importantes, y vamos a verlo un poco eso a través de que yo pueda seguir avanzando. Pero hoy día es un lugar, gracias por poner esa foto, es un lugar, ahí la pueden ver por dentro, un poco la sinagoga, y ellos se reúnen aquí, alrededor, y en un lugar como ese tienen, en un lugar ahí como en una caja, como en un cofre, tienen ahí
¿cómo se llama? La copia de la ley de la Torá. Y regularmente el rabino o el maestro la saca para hablar, tomar algún pasaje, alguna porción y hablarla. Así como vamos a ver más adelante que Jesús lo hizo y lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Lo hemos leído. Y entonces ellos se reúnen aquí y también tiene varios lugares la sinagoga por dentro. Regularmente son muy vistosas, miren todo el color que tiene, muy bonita por dentro y por fuera, porque siempre para el judío ha sido de mucha importancia la edificación. Porque se supone que eso es casa de Dios. Se supone que Dios mora ahí. Se supone que ellos van ahí, es un lugar sagrado. Miren un ejemplo de una de ellas, alrededor del mundo. Entonces, para ellos era sumamente importante y hoy día todavía sigue siendo muy, pero muy importante. Hay algunos elementos que pueden encontrarse en el interior de la sinagoga, todavía en el día de hoy, como una copia o una réplica del Arca del Pacto que alberga la Torá. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento el Arca del Pacto, que era muy importante para el pueblo de Israel porque esto representaba el pacto de Dios con su pueblo y era una especie de mueblecito, de mueble con unas figuras encima, con unos querubines encima que tenían sus alas que se juntaban. Estaban contrapuestos cada querubín y al estar contrapuestos sus alas se juntaban unas con otras aquí. Y ahí en el centro que descendía, en el centro era el lugar de la misericordia o el lugar de la propiciación. Un lugar sumamente importante que cuando uno estudia el Antiguo Testamento se puede entender muy bien, o mejor, el Nuevo Testamento, de cuando algunos de los apóstoles, el apóstol Pablo, entre otros, hablan de que Cristo es nuestra propiciación. De Cristo, que nosotros fuimos propicio a Dios a través de Cristo. Entonces uno puede entender mucho mejor. Y ese mueble hay una réplica o una copia en cada sinagoga. Obviamente es una copia, algo parecido, no es el original ni nada por el estilo. Ustedes recordarán el acontecimiento cuando el rey David, en el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto se perdió y paró en manos de otras personas que no era el pueblo de Israel, que no eran los sacerdotes, que no eran los levitas. Y entonces era una gran calamidad, el pueblo de Israel lo lloró, pero estamos hablando del Arca del Pacto original, la que Dios mandó a crear, a que Aarón, a que Moisés, a que los hijos de Aarón y compañía pudieran hacer. Y eso fue una catástrofe para Israel, porque Dios descendía y descendía a ese lugar en específico, al Arca del Pacto, a ese lugar que se juntaban esas cuatro alas de los querubines, y allí formaba ese momento de la misericordia de Dios para con su pueblo, porque Dios no podía descender a donde estaban humanos. Dios es demasiado santo, demasiado poderoso, demasiado infinito, si se quiere. Entonces, su presencia, en cierto modo, descendía en cierta... Mírenlo ahí está el Arca del Pacto. Gracias, Riner, por buscarla. Esa yo no la había buscado. Y tenía, obviamente, un material, tenía unos palos o unos tubos en bronce para cargarla, porque recuerden ustedes que, en cierto modo, el pueblo de Israel era un poco nómada en principio. Se movía de un lado para otro, entonces había que estar cargándola. Y estaban esos tubos a los lados porque no todo el mundo la podía llevar, sino los levitas, los sacerdotes del momento, ¿no? Podían llevarla. Si tú la cargabas o le ponías la mano, moría irremisiblemente y tú no le podías poner la mano, porque las cosas de Dios llevan un orden. Gloria sea su nombre. Llevan un orden. No todo el mundo puede hacer todo, ni de todo. Hay quienes pueden hacer todo y de todo. Ustedes recordarán cómo personas en el Antiguo Testamento fallecieron, murieron, Dios le quitó la vida. Precisamente porque le pusieron la mano al arca, porque había un humo, un fuego con unas especificaciones diferentes en el tabernáculo, posteriormente en el templo, y a personas le dio con ponerle la mano o hacer algo diferente a lo que estaba establecido. Bueno,
muerto irremisiblemente. Ah, pero qué trágico, pero ahí no hay misericordia. Bueno, pero es que Dios lo dijo. El mandamiento estaba. Si el mandamiento estaba y tú tienes conocimiento, ahora si no hay mandamiento, en eso yo tengo la libertad ¿verdad? De hacer, pero siempre hay una ley. Cuando no había ley, había una ley natural, es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual no hay excusa entonces. Entonces, además de una réplica de la Torá, ¿cómo se llama? Del arca del pacto, que albergaba la Torá, también había un candelabro. Si lo puede buscar, Rine, si no, no hay problema. De un candelabro que recuerda todavía en el presente, en el día de hoy, el candelabro histórico del templo de Jerusalén. Y una plataforma también hay, como ustedes vieron en la foto, sobre el cual lleva a cabo la lectura de la Torá, como yo le digo. En la sinagoga suele haber espacios destinados al culto, pero también salones para actividades, porque el judío siempre tiene muchas actividades. Yo tuve una profesora en la maestría de diplomacia que ella es dominicana, pasó muchos años en Francia como embajadora y ella abrazó el judaísmo. Y bueno, nos estaba invitando a sus fiestas judías. Ella es judía, ella va aquí a una sinagoga. Ellos siempre tienen muchas fiestas, además de las fiestas que menciona la ley, que menciona el Antiguo Testamento. Ellos tienen muchas fiestas, siempre hay muchas actividades solemnes, siempre hay, ¿verdad?, que una boda, que son con muchos elementos, tienen muchas figuras, muchos símbolos, hacen muchas cosas para declarar que una persona u otra están casadas. Y es todo un ritual. Entonces, ustedes, si quieren saber un poco más de eso, obviamente pueden leer con relación a eso. Así, a salones para actividades, ahí tienen el candelabro. Muchas gracias, el candelabro, que si ustedes notan, ahí tienen el número 7. ¿Dónde lo vemos? En cada una de las partes, si se dan cuenta, hay 3 copitas de un lado, 3 copitas del otro lado, vamos a decir copita, ¿no? Es lo que parece. Y una copita en el centro, ahí hay 7. Todo eso tiene un símbolo, todo eso tiene un significado. Ahí van velas, obviamente, ahí arriba, en esas copitas. Pero también hay unos que no recuerdo muy bien, creo que los nudos, si no me equivoco, que unen así, también hacían alusión a las 12 tribus de Israel. Pero para usted saber un poco más de eso, puede leer, ¿verdad? Donde está en el libro de Levítico, usted puede ver allí todos los detalles. En Éxodo puede leer todos los detalles que tienen que ver con todos estos elementos que iban a conformar el tabernáculo, el templo y demás. Bueno, además, entonces le decía, habitaciones, además de los salones para actividades comunitarias, también habitaciones destinadas a la enseñanza del idioma hebreo, porque para ellos es importante. El musulmán tiene también, más o menos parecido en su mezquita, salones para enseñar el árabe. Y sus miembros de cualquier nación que son parte de la comunidad, lo aprenden el idioma. Y así, en sus cultos, sus reuniones, ellos entonces pueden hacerlo en hebreo o en árabe, en el caso de los musulmanes. Y también tienen salones para enseñarles las tradiciones de ellos, las tradiciones judías a los niños. Eso es sumamente importante. Y cuando ellos lo hacen, no lo hacen por hacerlo, lo hacen porque ellos están cumpliendo, ¿cómo se llama? Un deber, una ley, un mandato. Porque en la ley ustedes recordarán cómo dice, y en todo el Antiguo Testamento, y enséñala a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y de generación en generación. ¿Para qué? Para que todos conocieran la ley de Dios, la ley de Jehová, que era buena, que era dulce como la miel, que era perfecta, que era limpia, que era pura. Es lo que dice el Salmo 19, en su versículo 7 al 9, que a mí me gusta mucho realmente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Usted puede leerlo lo completo.
Y así entonces le enseñan a los niños porque la enseñanza de los niños es muy importante. Y nosotros lo sabemos. Por eso tenemos clases de niños en la iglesia, ¿verdad? Porque se supone que ahí está, en cierto modo, el relevo y el trabajar en la persona desde temprano para que pueda dar un resultado, un fruto. Bueno, el concepto de sinagoga no aparece mencionado en la Torá. En la ley no aparece. ¿Por qué? Su origen se atribuye a la intención de los rabinos o de los maestros de desarrollar un lugar de encuentro para orar y para compartir diversas cuestiones de la comunidad judía. Sí, por ahí el templo. Ah, pero lo que pasa es que Israel no siempre estuvo en el territorio de Israel. Fue llevado cautivo, ustedes recordarán, en muchas ocasiones. Estaba en el exilio, no estaba en su nación. Entonces las sinagogas surgen ahí precisamente en tiempos de exilio. Porque no podían ir al templo, tenían que improvisar. Entonces, como no podían ir al templo, habilitaron lugares como esto en toda ciudad donde había congregaciones de judíos, donde habían, digamos, muchos judíos, y entonces allí se reunían para hacer todo cuanto hacían en el templo o en el tabernáculo, dependiendo en qué época estamos hablando. Y entonces las sinagogas tenían ciertas especificaciones, además. Tenía un principal, un rabino, un maestro. Ustedes recordarán en el Nuevo Testamento, vamos a leer algunos pasajes, ustedes recordarán como, y el principal de la sinagoga se le acercó a Jesús. Agarraron, tomaron al principal de la sinagoga y casi lo matan, por ejemplo. Y así sucesivamente, ustedes ya han leído todos esos pasajes que yo estoy mencionando de memoria, porque había un principal y había de esos principales que habían creído en Jesús. Y habían de esos principales que habían creído al mensaje de Jesús, posterior a la partida de Jesús. Pero la vida del judío circulaba a través de la sinagoga. Esa era su vida. Era importante para ellos. Era sumamente importante. Allí se dilucidaban muchas cosas, más de la que uno piensa, que cuando uno la lee, le pasa por encima, pero cuando uno se detiene, pero va acá, ¿y por qué en ese lugar se hacía esa cosa? Vamos a ver alguna de esas cosas. El judío tenía y tiene todavía cuidado de no ser excluido de la sinagoga. Mucho cuidado. Ah, porque podía ser excluido. Sí, te sacaban de la sinagoga, te votaban. Ah, Pablo fue uno que lo votaron de la sinagoga. No lo queremos aquí. Obviamente, lo votaron también de ciudades y lo votaron, ¿verdad? De todas partes. No lo queremos aquí. Ah, porque te podían votar. Me pregunto de manera retórica, ¿a alguien se puede sacar de la iglesia? Dicen algunos hermanos, enseña, no. ¿Alguien lo puede? No, usted no puede entrar aquí. Sí, pero lo sentimos. Su presencia en nosotros no es grata. Usted se queda afuera. No, no. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a cambiar las cosas. Y gloria sea el nombre de Jesucristo. Porque tú estabas sujeto, ¿verdad? Al consejo de la sinagoga que no, él no puede. ¿Pero por qué? No, porque él no puede, porque nosotros lo decimos. Por la razón que fuere. Yo no voy a entrar en esos detalles. Entonces, ahora no, está bien. Tú puedes que no participes en nada, pero estás ahí sentado. Tú puedes estar ahí sentado. No te lo pueden impedir de ninguna manera. Porque Cristo vino a cambiar las cosas. Porque Jesucristo vino a darle. No puede ser que se me acabó el tiempo ya. Que me están escribiendo por aquí. Ah, no. Ok, no pueden expulsar. Ah, bueno, expulsaban de la sinagoga. Y el judío se cuidaba de que no le expulsaran, tenía un comportamiento, un cuidado, pisar fino, ¿verdad? Porque lo podían expulsar. Y expulsarlo de la sinagoga, ¿es tú estar fuera de tu círculo? ¿Es tú estar fuera de tu círculo de judío, del judaísmo, de lo que tenía que ver con todo eso? Y eso era sumamente importante para el judío.
no voy a leer estos versículos. Bueno, debo leer uno porque no he leído la Biblia en el día de hoy y es importante. Voy a leer, aunque voy a leer muchos más según el tiempo me lo permita. Pero vamos a comenzar leyendo Juan 9:22. Juan 9:22. Vamos a ver. Juan, capítulo 9:22. Va a hablarle un poco de lo que yo le estoy mencionando ahora mismo. Dice Juan 9:22. Estos dijeron, sí, estoy bien, yo creo que ese es. Estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, fuera expulsado de la sinagoga. Y así usted puede buscar a Juan 12:42, Juan 16:2. Tenían temor de que los expulsaran de la sinagoga, por si mencionaban en este caso el nombre de Jesús, porque no se podía mencionar el nombre de Jesús, porque Jesús era un impostor para el judío. Jesús era un impostor y ellos le dieron muerte. Entonces, hablar de Jesús, ¿por qué hablar de un muerto? Así como el término iglesia, hermano, se refiere tanto al edificio como a la congregación para los cristianos. Jesús vino a cambiar las cosas. Para el judío era muy importante lo físico, ¿verdad? Era muy importante lo físico. Oye, eso de que me quedan 8 minutos. ¿Tú crees que eso es posible? Para los judíos era muy importante lo físico, el templo. ¡Ja! Las sinagogas están frente a Israel, frente a Jerusalén. Daniel, cuando oraba, que dice las escrituras en Daniel, oraba 3 veces al día. ¿Por qué oraba Daniel 3 veces al día? Bueno, porque el judío tiene 3 oraciones fijas. A la hora tercera, que son las 9 de la mañana, a la hora sexta, que es el mediodía, y a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Son las 3 veces en el que el judío, de manera oficial, como pueblo, donde quiera que esté, debe orar, debe apartarse para orar. Y Daniel dicen los chismosos que oraba 3 veces al día. Y dice que él se ponía en la ventana que miraba a Jerusalén, que miraba a Israel, a su patria, porque él no estaba ahí. Porque esa era la idea del judío, porque eso era importante para ellos. Jesús dice ahora que el templo somos nosotros. Está bien, el templo somos nosotros. Entonces yo pregunto, ¿no nos debiéramos reunir? Porque el templo somos nosotros. ¿No debiéramos congregarnos? Porque el templo somos nosotros ahora. Bueno, ustedes cuando lean las escrituras, ustedes saben que hay bendición cuando los hermanos están juntos. Hay allí, agrega Dios muchas cosas. Los ángeles de Dios están alrededor de nosotros y los protegen. En fin, todos los pasajes que ustedes conocen, hay gran bendición. El pueblo de Dios siempre ha estado junto en todas las edades. El pueblo de Dios siempre ha estado ayudándose mutuamente, juntos. No es disperso. Hoy en día los cultos físicos se han abierto. Y si usted se pone a pensar, la cantidad de miembros que hay o había en Osama, no lo sé, en los 2 cultos, si bien es cierto que no todos cabemos en esos 2 cultos, no es menos cierto que hay un culto que todavía faltan muchas personas, que todavía faltan personas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas que pudiendo ir dentro del rango de edad, que no están contagiados, que no tienen, que puede ir, no van. Deciden quedarse en su casa. Espero que si hay alguno de ellos que está aquí escuchándolo, porque yo creo que estoy hablando a todos los que van, no lo sé, sepa que el pueblo de Dios siempre ha estado junto. Se calienta junto, se bendice junto, se ayuda junto, se enseña junto. Entonces, hay muchos pasajes, pero no voy a poderlo leer. Por ejemplo, Salmo 74:8 dice, dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Eso dice Salmo 74:8, 8. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 6:2 y 5 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga
y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el 5 dice, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y si usted sigue leyendo, hay un sinnúmero de versículos, de capítulos que hablan con relación a la sinagoga, la mencionan de una manera u otra. Allí en la sinagoga se dilucidaban situaciones también difíciles. Podían tomar allí a una persona y mandarlo preso en la sinagoga. Porque obviamente si el pueblo de Israel no tenía su templo, no tenía, regularmente los asuntos importantes se dilucidaban a la puerta de la ciudad. Pero ya habida la sinagoga, ya surgió la sinagoga, allí también estaban los principales judíos, fariseos, saduceos y demás, escribas, que conformaban, digamos, el poder. Y como ustedes sabrán, el pueblo de Israel se maneja lo que es una constitución para el pueblo de Israel, lo que habla de sus leyes. Es la Biblia, es el Antiguo Testamento, es la ley, es la Torá. Y con eso es que se discuten las situaciones. Lo que quiere decir que la iglesia, en cierto modo, es muy parecido a ello. Allí también se pueden dilucidar situaciones. Lo que debiéramos nosotros siempre recordar, que toda situación que nosotros podamos dilucidar, ¿verdad? En las congregaciones, en las iglesias, siempre Jesucristo debe estar en el centro de ello. Debe morar allí, porque si no, cometemos injusticias. Porque si no, maltratamos. Porque si no, ofendemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En cualquier situación que nosotros dilucidemos en la iglesia, debe ser tratada con la misericordia de Dios. Debe ser tratado con la regla de oro. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no lo haga otro. O haz a otro lo que tú quieres que te hagan. Entonces, no se nos puede olvidar, porque a veces se nos olvida y podemos ser ásperos. Podemos dejar que nuestros intereses personales nos colmen y eso salga. Puede darse que usted sus emociones la deje aflorar demasiado. Entonces, la misericordia de Dios debe estar ahí. Y Dios es muy misericordioso. Entonces, eso debe estar ahí. Entonces, cuando usted sigue trayendo a colación, usted se va a dar cuenta cómo Jesús entraba a la sinagoga en día de reposo, porque él era judío y era importante para el judío estar en la sinagoga, en el lugar de reunión. Y él entraba, y como él era un rabino, él era un maestro, o considerado así, no porque el título se lo habían dado, ¿verdad? O porque él lo, digamos, lo quería, o porque él dijo yo soy, no, porque él tenía mucho poder en su mensaje. Entonces le daban el rollo de la ley para que él lo leyera. Y ustedes recordarán todos los acontecimientos, y él decía, bueno, eso se cumple en el día de hoy en mí, porque eso fue de mí que se dijo, y eso fue en la sinagoga, no fue en otro lugar. Y así por el estilo. ¿Y dónde yo voy a concluir esto? ¿Y dónde yo lo voy a aterrizar? Y quiero dejarle ya como mensaje que es importante reunirnos. Así como era importante para el pueblo de Israel la sinagoga, o lo es, sumamente importante, es importante para nosotros reunirnos. Claro que es importante su trabajo, claro que es importante su negocio, su salud, que usted se cuide, claro que sí, todo eso es importante, pero también es importante adorar a Dios y adorar a Dios juntos y edificarnos juntos y bendecirnos juntos y escucharnos juntos y ayudarnos en la medida que podamos juntos. El pueblo de Dios siempre ha estado junto. Es lo que se llama el reino de Dios en la tierra, la iglesia. Entonces, si usted está en su casa, usted está fuera de ahí, pudiendo estar en este lugar. O sea, hay mucha gente que tiene posiblemente mucho temor, mucho miedo a la pandemia y demás, y bueno, no acaba de reunirse. Otros se han quedado, se dieron cuenta que ningún rayo del cielo le cayó, que siguen vivos, no ha pasado nada, y fácilmente ya tú no cuentas espiritualmente con ellos, porque ya se sienten bien, se sienten cómodos, y eso no debe ser el sentimiento. Y concluyo con esta anécdota que me pasó. Había algo que me molestaba en la iglesia hace un tiempo. ¿Y qué era? Una hermana. Me molestaba cuando yo la veía. ¿Por qué me molestaba?
Porque esa hermana yo entendía que no debía ir ya a la iglesia. Estaba muy mayor y esa señora llegaba a la iglesia en autobús. Era la hermana madre de Diosdado y de Josecito. ¿Ustedes la conocen? Falleció la hermana. Me molestaba verla. ¿Por qué? Y yo se lo decía, hermana, ya usted no puede venir, porque yo la veía. Y en varias ocasiones le propuse a Yesenia que la fuéramos a buscar. Me queda lejos, pero vamos a buscarla y la llevamos. Obviamente para mí es difícil comprometerme porque obviamente llego faltando muy pocos minutos, cuando no es que llego tarde a la iglesia, y me voy muy tarde. Entonces comprometerme con alguien me resulta muy difícil porque entonces tengo que irme muy rápido y eso a mí no me gusta. Y se me complicó. Bueno, algunas veces la llevábamos a la casa, algunas veces yo sé que muchos hermanos la llevaban y demás. Y yo le decía, hermana, usted no puede venir a la iglesia, usted le pueden llevar a la comunión. Y yo cuando hablaba con otros hermanos le decía, ahí me es testigo la hermana Octavia, la hermana María Méndez, pero ¿y por qué la hermana? Pero es que ella se puede caer en el camino, es que ella se puede caer en un autobús, es que la pueden chocar, es que le puede dar algo, es que no puede ser. Y las hermanas me decían siempre, el hermano Federico se lo ha dicho, que se quede, que le van a llevar la comunión, y la hermana no había forma. Y yo me pongo a analizar hoy día, la hermana una vez me dijo, hermano, yo tengo que estar en las cosas de Dios. Y si me pasa algo, me voy con él. Y yo no lo entendía como quiera que sea. Yo no lo quería aceptar. Porque a ella le podía pasar algo físicamente. Pero la hermana tenía mucha razón. Porque si ella le pasaba algo, ¿con quién ella se iba? ¿Con Cristo? Gloria sea su nombre. Esta iba a estar mucho mejor. Entonces, cuando ella me respondió eso, realmente yo no tuve que responderle. Porque era verdad. Era verdad. Entonces, hermanos, nosotros a veces tenemos todas nuestras capacidades, todo nuestro vigor, nuestra fuerza. Ustedes no se imaginan la brega que me ha dado que los jóvenes estén en estas reuniones, ¿no están? Yo me canso de enviarle los links y cuando veo todos los nombres no están en ninguno. Y le llamo a cada uno en particular, le escribo en particular, mira. Y tenemos todas nuestras capacidades y tenemos todo nuestro vigor, pero estamos cómodos. Cristo quiere que nosotros estemos junto a Él, con Él y en Él. Gloria sea su nombre. Y eso, hermano, debemos estar como pueblo juntos. Yo aquí quiero dejarle esta reflexión, que Dios le bendiga mucho, que le dé su paz y que les haya servido espiritualmente a cada uno de ustedes. Bien, hermanos, en esta preciosa noche le damos las gracias a Dios, porque a pesar de un estudio de la palabra de Dios, pensar en lo que Daniel nos ha dicho en esta noche, es nosotros estar educados en esa cosa que necesitamos saber. Mateo y yo siempre hablamos y decimos que quien no estudia el Antiguo Testamento no podrá comprender el Nuevo Testamento. Porque para poder comprender el Nuevo Testamento tenemos que estudiar el Antiguo y ver cuántas cosas podían hacerse allí y cómo Dios trataba con la persona, hablándole personalmente a Moisés, y le hablaba a los profetas, y hablaba por ángeles, y hablaba a ellos, y ellos podían entender el mensaje claro de Dios. Tal vez nosotros hoy no tenemos esa visión de poder un ángel hablar con nosotros. Y si un ángel hablara con nosotros, tal vez podemos hasta morirnos. Pero lo que tenemos seguro es que la Biblia habla con nosotros y es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos comprenderlo. Daniel en esta noche nos ha dado una gran lección y debemos entenderlo. Los estudios son para rumiarlo, para entenderlo, para
para nosotros poder prepararnos mejor, para poder defender nuestra vida espiritual, es saber en qué hemos creído. Cuando decimos que conocemos a Dios, es porque conocemos lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y lo que hizo con el pueblo antes que nosotros. Y entonces eso nos lleva a pensar que nosotros también podemos estar junto a Dios, junto con Él, entender su palabra. No solamente que nosotros veamos la Biblia y los versículos y que podamos entender que somos salvos, sino entender por qué somos salvos, por qué Dios nos ha salvado, por qué Dios tenía tantos requisitos con las naciones que adoraban a Él, con la nación que adoraba a Él. Porque es un Dios santo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero es un Dios celoso de las cosas que son de Él. Reunirnos es importante, lo que dice Daniel es muy importante. No podemos estar lejos. Muchas veces aquí, ya yo tengo 80 años y no quisiera tal vez ir a la iglesia porque me puede pasar algo, pero yo digo que no son tantos los días que me quedan en este mundo, que puedo ir a la iglesia y que si tuviera que salir de este mundo, ya he ganado la victoria. Y nosotros debemos ayudarnos unos a otros a pensar que somos jóvenes fuertes, que podemos ir al supermercado, que podemos ir al trabajo, que podemos ir a otras diligencias, que no estamos nada más en casa, que en el momento dado del culto debemos estar juntos. Su palabra dice que los hermanos estaban juntos. En el Antiguo Testamento se ve a los hermanos juntos, los judíos juntos. En el Nuevo Testamento se ve la iglesia junta, adorando a Dios. Y en este tiempo debemos estar juntos, alabando a Dios y glorificando a Dios. Dios bendiga al hermano Daniel, su familia, que le dé siempre entendimiento de lo alto para ayudarnos en esta parte tan importante, que nosotros podamos comprender lo que él nos dijo en esta noche y nosotros salir edificados. Que la paz de Dios permanezca en nuestra vida, que los estudios sean de bendición para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a cantar un coro y luego vamos a orar a Dios. Puede haber un hermano que si quiere terminar con la oración, lo puede hacer. Van a dejar al hermano Mateo con la oración de terminar y yo voy a cantar un coro para adorar a Dios. Si tú hablas con Dios, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, tu pena quitará. Orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios. Orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, tu pena quitará. Orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios. Orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios. Orando. Gloria al Señor. Soberano Señor y Padre nuestro, santo, santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos agradecidos de este tiempo que nos ha regalado, de la oportunidad y de la bendición que hemos tenido a través de tu siervo, el hermano Daniel, el cual ha sido utilizado como instrumento para poder traer palabras de vida a cada uno de nosotros. Gracias por darle la oportunidad y por darnos
la bendición de poder compartir en esta noche este tiempo de educación espiritual y de crecimiento para cada una de nuestras almas. Amén. Gracias porque a través de la historia nos muestra cómo te ha manifestado, la forma en cómo se han utilizado los medios para que podamos estar, Señor, en comunión contigo. Y de qué manera, Señor, te ha manifestado en tu pueblo. Y de qué forma nos enseña hoy cómo hacerlo para honra y gloria de tu santo nombre. Permítenos, Señor, disfrutar de tus enseñanzas y de esta reflexión que nos deja, que podamos, Señor, valorar la oportunidad de estar unidos a los hermanos y que para honra y gloria de tu nombre podamos hacerlo en conformidad a tu voluntad. Amén. Quita de nosotros, Señor, la pereza, el desánimo y ayúdanos a ser conducido por ti y permítenos ser, Señor, estimulado para hacer tu voluntad. Amén. Bendice a cada una de las familias que aquí representamos. En tus manos, Señor, ponemos nuestras necesidades, tanto espirituales, materiales como físicas. Provee la oportunidad de un descanso en paz y en comunión contigo. Y visita, Señor, cada hogar en la faz de la tierra. Señor, glorifícate haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Gracias porque nos ama y nos cuida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos en el amor de Dios. Amén. ¡Ale Dios! Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiga, varona. Dios bendiga. Amén. Abilio. Amén, mi hermano. Abrazos virtuales para todos. Miren a Milagro ahí, aumentó una onza. Que Dios lo bendiga mucho. Aló. Amén. Aló. Amén. Aló. Sí, aló. Aló. Felicidades. Sí, sí, yo te llamo en un rato. Dios puede. Que gocen mucho y gasten poco. Me voy a llevar a un paseo.